El corazón es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, principalmente porque a través de su acción de bombear sangre permite que las sustancias nutritivas lleguen a cada uno de los rincones de nuestro organismo. Y es que parece ser que todavía nos cuesta creer que para mantener el corazón sano, nuestra colaboración es crucial y al mismo tiempo muy fácil de llevar a cabo. Todo se basa en adoptar hábitos de vida saludable tan evidentes como desayunar bien todos los días, seguir una dieta variada y equilibrada o abandonar el sedentarismo que reina a veces en nuestra vida. Para hablarnos del corazón nos hemos acercado hasta la clínica del cardiólogo Dr. Basilio Martínez de la calle Rábida en Moguer. Lo primero que debemos saber es qué es la cardiología. La cardiología es la disciplina médica que se ocupa de todo lo concerniente al corazón. El corazón es un órgano vital y fundamental para la vida. La función del corazón es la de bombear la sangre que le llega y es fundamental que ponga en contacto a cada uno de los órganos del organismo. Esa es la función fundamental del corazón. Para hacer eso, el corazón funciona como bomba, el corazón se tiene que llenar y se tiene que vaciar correctamente y de esta manera se sirve de la sangre, que es el medio que utiliza para conectar cada uno de los órganos del organismo. ¿De qué manera se vehicoliza la sangre? Porque la sangre necesita ese impulso, esa bomba que es el corazón, pero luego la sangre necesita de un sistema de vasos sanguíneos a través de los cuales alcanza a todo el organismo. Y esto es lo que se conoce como sistema cardiovascular, que está constituido por el corazón y por los vasos sanguíneos, que es por donde circula la sangre para llegar a los diferentes órganos. El corazón es un órgano tremendamente vital y necesario para la salud del organismo. Por eso, las enfermedades que pueden afectarlo deben ser tratadas por los especialistas. Las principales enfermedades que pueden afectar al corazón son, yo diría, la insuficiencia cardíaca. El corazón, antes decíamos que es un órgano musculado, que funciona a modo de bomba y está constituido por 4 cámaras y una serie de válvulas que conectan cada una de esas cámaras. El corazón se tiene que llenar de sangre y se tiene que vaciar de sangre. De esa manera ejerce de motor del organismo, es el órgano que se encarga de movilizar la sangre. Cuando el corazón no es capaz de llenarse adecuadamente o no es capaz de vaciarse adecuadamente, hablamos de la insuficiencia cardíaca. Pero también hay otras enfermedades que pueden afectar al corazón. Por ejemplo, el corazón debe de contraerse, es decir, debe de llenarse y contraerse muchas veces a lo largo del día, a lo largo de la vida, y debe de hacerlo de una forma rítmica. Cuando el corazón no es capaz de funcionar de esa forma rítmica, aparecen otra serie de enfermedades, otros trastornos que afectan el funcionamiento del corazón y son las arritmias. Existen muchos tipos de arritmias. Las arritmias pueden tener que ver con que el corazón late muy despacio o porque late muy deprisa. Y esto, desde luego, nos trae de cabeza a los cardiólogos muchas veces. Es una de las patologías más complicadas de estudiar. Otra de las enfermedades que pueden afectar al corazón son las alteraciones estructurales que podemos llamar del corazón y que tienen que ver propiamente con todas las estructuras internas del corazón y especialmente las válvulas. Las válvulas son estas estructuras que aparecen en blanco dentro de la maqueta. Son las estructuras que ponen en conexión las diferentes cavidades del corazón y cuando fallan, las válvulas funcionan a modo de puertas. Las puertas que tenemos en nuestras casas tienen que cerrar y tienen que abrir correctamente. Cuando se produce algún problema que tiene que ver con la apertura o con el cierre de estas puertas, pues aparecen problemas en las válvulas, en definitiva. Estos se llaman valvulopatías. Otra de las enfermedades que pueden afectar al corazón son las enfermedades que tienen que ver con la envoltura del corazón, por decirlo de alguna manera. El corazón está protegido por una membrana, que es el pericardio,
que se puede inflamar o se puede alterar de diferentes maneras. Cuando esta estructura enferma, pues aparecen las pericardiopatías. Y por último, yo, por resumir un poco todas las enfermedades del corazón, acabaría con quizás las más importantes, ¿no? por prevalencia, por frecuencia en aparición, que son las enfermedades que tienen que ver con el sistema cardiovascular. El corazón trabaja, como decíamos antes, con el resto del organismo y se conecta con él a través de los vasos sanguíneos. Cuando los vasos sanguíneos son los que enferman, hablamos de las enfermedades cardiovasculares. Un vaso sanguíneo que está enfermo también altera el funcionamiento del corazón, puesto que hablamos de un sistema significa que corazón y vasos sanguíneos trabajan al unísono. Si uno falla, el otro falla. Las principales enfermedades que tienen que ver con el sistema cardiovascular tienen que ver con la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad que tiene que ver con el acúmulo de placas de colesterol en las arterias fundamentalmente. Cuando las arterias se van llenando de placas de colesterol, esto significa que las paredes de las arterias, nos imaginamos que una arteria es un tubo por donde circula la sangre, bien, pues esas paredes se pueden llenar de placas de colesterol. Cuando estas placas de colesterol crecen de manera importante, van a obstruir el paso de la sangre a través de la luz del vaso. Y esto, cuando el estrechamiento llega a ser muy importante, pues aparecen problemas realmente serios que tienen que ver con que la sangre no llega al órgano donde debe de llegar la sangre, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los vasos sanguíneos. El doctor Martínez nos explica cuáles son los principales condicionantes que provocan estas enfermedades. Los principales condicionantes que pueden influir en que se desarrollen las enfermedades cardiovasculares, y hablamos fundamentalmente de los problemas de aterosclerosis en los vasos sanguíneos, son los que llamamos factores de riesgo cardiovascular. Es decir, hay determinados condicionantes, factores, que van a ayudar a que se desarrollen estas placas de colesterol. El principal factor evitable en nuestro medio es el tabaco. El tabaco, el abuso de tabaco, condiciona una serie de alteraciones, una serie de cambios deletéreos en la propia naturaleza de los vasos sanguíneos, que van a hacer que se dañe esa capa interna del vaso sanguíneo y se facilite el desarrollo de placas de colesterol. Aparte del tabaco, el alcohol, evidentemente, es un tóxico fundamental, y tanto tabaco como alcohol, por los condicionantes sociales que en nuestro medio existen, pues quizás se consume más de lo que debiéramos, ¿no? Probablemente. El alcohol va a producir unos efectos muy parecidos a los que produce el tabaco, por diferentes vías, pero igualmente dañinos. Otro de los factores de riesgo cardiovascular que hemos de saber de su importancia para poder controlarlo es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad que tiene que ver con que la presión que tienen nuestros propios vasos sanguíneos está por encima de los niveles que consideramos saludables, y es esa presión exagerada la que igualmente condiciona una serie de daños en la propia luz, en la propia interior del vaso sanguíneo, que va a condicionar igualmente el desarrollo de placas de colesterol. Son procesos más o menos complejos, pero al final el resultado viene a ser el desarrollo de las placas de colesterol. Otro de los factores de riesgo muy importantes es la diabetes. La diabetes, una enfermedad igualmente muy prevalente, muy frecuente en nuestro medio, condiciona una serie de trastornos en el metabolismo de las células de los propios vasos sanguíneos, que van a ayudar a que aparezcan estos problemas de aterosclerosis. Las dislipemias son las enfermedades que tienen que ver con los niveles excesivos de colesterol en la sangre. Aquí podríamos hablar mucho porque hay diferentes tipos de colesterol, etcétera, pero por dar un mensaje claro, hablar de dislipemias es decir que los niveles de lípidos, uno de los tipos de lípidos más importantes es el colesterol,
van a estar elevados. Cuando nuestros niveles de lípidos se encuentran muy elevados, también ayuda a que aparezca la enfermedad de la aterosclerosis. Otro de los factores de riesgo muy importantes es el propio sedentarismo. Tener una vida activa, una vida en donde se haga deporte de manera habitual, es muy importante. La actividad deportiva de una manera regulada, es decir, no tenemos que realizar deporte todos los días y de una manera absolutamente exigente, sino que debemos de realizar una actividad deportiva, un ejercicio que puede ser el ejercicio que realizamos cualquier día de nuestras vidas, es decir, en lugar de coger el autobús voy caminando al trabajo, por ejemplo. Bien, pues esto realizado habitualmente ayuda a esos equilibrios que deben de existir en nuestro organismo entre diferentes sistemas, que al final lo que van a hacer es, de alguna manera, evitar el desarrollo de la aterosclerosis. Por tanto, evitar el sedentarismo es debe de ser uno de nuestros principales objetivos, ¿no?, cuando queremos luchar contra la enfermedad de la aterosclerosis. Otro de los factores de riesgo que hay que tener en cuenta y que quizás parece que le demos menos importancia muchas veces, y es porque poco podemos hacer contra él, son los factores genéticos. Tener una familia en donde es habitual el desarrollo de esta enfermedad, pues también nos está condicionando, ¿verdad? Sin lugar a dudas, cada factor de riesgo es una papeleta más que uno tiene en el bolsillo. Cuanto más papeletas tengamos en el bolsillo, más fácil es que desarrollemos una enfermedad aterosclerótica, una enfermedad que afecta al sistema cardiovascular. Estas enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir y se pueden evitar su desarrollo. La forma de evitar el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, sin lugar a dudas, pasa por controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Conocer estos factores de riesgo cardiovasculares nos lleva a controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Existen fundamentalmente dos pilares en los que los médicos nos gusta insistir mucho para el control de estos factores de riesgo cardiovascular, control de las enfermedades cardiovasculares, por tanto. Uno de ellos son las medidas higiénico-dietéticas, y son esas medidas que cualquiera de nosotros, con la adecuada formación, con la adecuada concienciación, puede hacer todos los días de su vida en sus actividades de rutina. Tiene que ver con las medidas de higiene, medidas que tienen que ver con la actividad física. Y eso incluye también la dieta. Nosotros vivimos en una zona donde la dieta pues, es tremendamente rica y además podemos de alguna manera sentirnos orgullosos de que cumplimos con los estándares de dieta mediterránea. La dieta mediterránea es la dieta que se basa fundamentalmente en el consumo de frutas y verduras, pescados y no abuso de carnes. Esas serían de alguna manera las directrices fundamentales de la dieta mediterránea. Nuestra dieta se compone fundamentalmente de una serie de nutrientes. Los nutrientes son los hidratos de carbono, es decir, los que llamamos azúcares, las proteínas y las grasas, que son igualmente muy importantes. Además de estos tres principios inmediatos, es fundamental que nuestra dieta sea rica en vitaminas, en sales minerales, en fibra, en agua. Si nos paramos un poquito en los hidratos de carbono, hay que entender que nuestra dieta debe ser una dieta rica en hidratos de carbono, azúcares, que llamamos de absorción lenta. Estos hidratos de carbono de absorción lenta, ¿dónde están? Pues están en los cereales y en las legumbres. ¿Dónde están los hidratos de carbono que llamamos menos sanos? Son esos que llamamos de absorción rápida. Pues esos son los azúcares de las tartas, de los dulces de bollería industrial. Son los azúcares menos interesantes de cara a la salud cardiovascular. Si hablamos de proteínas, tenemos que entender que la proteína es fundamental para la vida porque constituye los ladrillos de nuestro cuerpo. La proteína es fundamental y está en las carnes, en las leches, en el huevo y en el pescado. La proteína de verdad de calidad está en esos cuatro productos.
pero debemos de tener en cuenta que el consumo de proteína muchas veces lleva asociado el consumo de grasas que no son del todo saludables. Por eso es mejor consumir proteínas de pescado, en donde las grasas son más saludables, que consumir proteínas de las carnes, donde las grasas que contiene la carne son menos saludables. Si hablamos del huevo, no se debe de abusar del huevo, y las leches. No se debe de abusar igualmente en determinadas circunstancias de las leches enteras, las que contienen toda la grasa de la leche. Siempre hablando de la dieta que más nos interesa desde un punto de vista cardiosaludable. Por otro lado, además de llevar a cabo una serie de hábitos de vida sanos, ejercicio físico, etcétera, llevar a cabo una dieta cardiosaludable, pues evidentemente debemos de basarnos, cuando lo necesitamos, de los fármacos. Yo el mensaje que me gustaría dar desde aquí es que los fármacos son herramientas que utilizamos los médicos para ayudar a controlar las enfermedades y por este motivo siempre debe de tenerse la consideración de un médico antes de tomar medicación, y cuando esto se haga, hacerlo siempre bajo unos controles razonables en cuanto a qué queremos conseguir con esa medicación, porque podemos estar tomando una serie de fármacos que igual no nos están llevando al objetivo que nos estamos planteando. Por ejemplo, si mi interés está en controlar mis cifras de tensión arterial, yo no debo tomar un fármaco y olvidarme de mi tensión arterial. Quiero decir, me tengo que controlar mi tensión arterial, debo de consultar con mi médico de referencia si lo estoy haciendo bien o no, porque los fármacos son un traje a medida que tengo que fabricar. El fármaco que en un determinado momento me viene muy bien, puede que dentro de unos meses, por determinadas circunstancias, no me venga tan bien. Y eso quiere decir que ese traje yo lo tengo que ir, de alguna manera, configurando y fabricar siempre a medida, ¿verdad? Los signos y síntomas de la enfermedad coronaria pueden ser diferentes en hombres y mujeres. Algunas personas que tienen la enfermedad no presentan signos ni síntomas. A esto se le conoce como enfermedad coronaria asintomática. Pero también hay síntomas que pueden dar la cara. Una persona cuando piense que puede tener algún tipo de enfermedad relacionada con el corazón, por supuesto mi primer consejo es que se acerque a su médico de atención primaria, su médico de cabecera, y le pueda consultar sobre los síntomas que se está encontrando, esos síntomas que le están llevando a preocuparse. Los síntomas que tienen que ver con el corazón no siempre son fáciles de relacionar con el corazón. El ejemplo más claro tiene que ver con el dolor en el pecho. El dolor en el pecho habitualmente lo relacionamos con problemas de corazón, y es cierto que en muchas ocasiones tienen que ver con problemas de corazón, pero en otras ocasiones pueden tener que ver con problemas de índole digestivo, de índole respiratorio, etc. Por tanto, por supuesto, lo primero que se debe de hacer es consultar con el médico de referencia. A partir de ahí, si su médico considera necesario que sea un cardiólogo la persona que lo valore, lo fundamental es realizar una historia clínica completa, que significa que le vamos a preguntar por esos síntomas. Los principales síntomas que nos deben de poner en alerta y pensar que pudiéramos padecer de algún problema de corazón, probablemente sea el dolor torácico. El dolor torácico nos lleva a hacer un despistaje de la cardiopatía isquémica, que es una enfermedad que tiene que ver con la aterosclerosis en las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias que se disponen en forma de corona alrededor del corazón. Son estas arterias que se pueden ver en la maqueta. Esas arterias, que son coronarias porque tienen forma de corona, como digo, cuando se obstruyen por placas de colesterol, dan problemas de angina de pecho, de dolor torácico. Y desde luego debe de ser uno de los síntomas y datos digamos de alarma que una persona debe de tener en su cabeza, ¿no? Otro de los síntomas que habitualmente valoramos
las consultas de cardiología es el cansancio. El cansancio a veces, por supuesto, tiene que ver con problemas relacionados con la propia función del corazón. El corazón, decíamos, que se tiene que llenar y se tiene que vaciar correctamente. Cuando esto no lo hace de la manera adecuada, pues puede justificar un cansancio. Igualmente si aparecen problemas en las válvulas, etc. Otro de los síntomas que habitualmente valoramos en las consultas de cardiología son los problemas de arritmias. El síntoma quizá más frecuente son las palpitaciones. En cualquier caso, cualquiera de esos síntomas siempre deben de ser valorados por un médico, sea el médico de referencia en atención primaria, su médico de cabecera, o bien a través de las consultas de cardiología. La Sociedad Española de Cardiología, junto a la Sociedad Europea y la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, recomiendan realizar una consulta con historia clínica y una exploración física. La evaluación cardiológica, el estudio cardiológico, se debe de fundamentar siempre en una historia clínica completa. La historia clínica completa se divide en diferentes partes. La primera y fundamental es, sin lugar a duda, la entrevista con la persona que viene a consultarnos un problema de corazón. En esta entrevista le vamos a preguntar por todos sus antecedentes personales, antecedentes médicos, fundamentalmente, por supuesto, y además nos vamos a centrar en qué síntomas nos va a contar. A partir de ahí, nosotros vamos a realizar una exploración física lo más completa posible. Esto nos va a ir orientando hacia qué problema puede tener esta persona. El trabajo del médico no deja de ser un trabajo muchas veces casi policial, porque vamos buscando indicios, pistas, que nos llevan al final a definir un problema. Y una vez que tenemos ese problema, lo que vamos a procurar es diagnosticarlo y a partir de ahí poner un tratamiento que solvente ese problema. Esa siempre va a ser la misión del médico. Igualmente existe una serie de pruebas complementarias que llamamos nosotros que nos van a ayudar de manera fundamental para llegar a ese diagnóstico. Las pruebas fundamentalmente en el ámbito de la cardiología se basan, además de la auscultación, que es el uso del fonendoscopio, es el realizar un electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro que realizamos en papel habitualmente y en el que podemos analizar la expresión eléctrica del funcionamiento del corazón. Otra de las pruebas en donde nos fundamentamos los cardiólogos cuando realizamos una historia clínica sobre un problema de salud es la ecocardiografía. La ecocardiografía es la ecografía del corazón. Igual que se realizan ecografías para ver, por ejemplo, cuál es el estado de un bebé en el vientre de su madre, nosotros podemos hacer una ecocardiografía y ver en vivo cómo trabaja ese corazón. Podemos ver las paredes del corazón, podemos ver cómo se mueve, podemos ver las válvulas, podemos ver los flujos de sangre dentro del corazón y desde luego esto es una prueba que nos aporta una información clave. El próximo lunes 16 de noviembre, el doctor Basilio Martínez ampliará estos conceptos y resolverá las dudas a los asistentes a la charla sobre cardiología y enfermedades del corazón y del sistema cardiovascular, que se celebrará en la Casa de Cultura de Palos de la Frontera a las 5:30 de la tarde. Sobre todos estos temas, enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo cardiovasculares, profundizaremos en una charla que próximamente vamos a desarrollar en la Semana Cultural de las Amas de Casa de Palos de la Frontera, así que por supuesto estáis todos invitados y nos vemos allí.